Hoy vamos a grabar un vídeo contando pues un poquito de dónde vienen esos huevos que veis ahí en el fondo de esa bolsa de plástico, ¿no? Ya os adelanto que son huevos de ganso. Ya sabéis que estamos como siempre desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, y hace unas semanas un compañero me dijo que tenía un amigo que por lo visto en el campo tenía algunos gansos y le comentó que si le interesaba, que cuando empezaran a poner huevos, pues si los quería para incubarlos. Entonces esta persona pues me preguntó que si tenía alguna incubadora libre y le dije que sí. Aparte que nos viene bien para acumular más experiencia en nuestro canal con la incubación de diferentes especies. Tan solo un pequeño problema, entre comillas, con estos huevos que veis aquí en primer plano. Cuando este compañero le dijo que sí a que le trajera los huevos, pues se demoró en el tiempo 2-3 semanas y por lo tanto algunos de estos huevos pueden tener hasta 3 semanas. Incluso algunos recogidos en los últimos días, ¿no? Lo que hemos decidido, si normalmente nos seguís viendo los vídeos en nuestro canal, sabéis que no nos gusta incubar huevos con más de 10 días desde el momento de la puesta y por supuesto si puede ser de una semana mejor que mejor. Por lo visto es que no tiene tantos ejemplares como para que le pongan muchos huevos en un corto periodo de tiempo. De ahí que prácticamente la recolección de estos huevos se haya producido en aproximadamente 21 días. De todas maneras dijimos, bueno, sabiendo esto, pues incubamos y a los 8 o 10 días hacemos ovoscopia y hacemos los descartes que tengamos que hacer, ¿no? Ya digo que aunque no estuvieran en las mejores condiciones, nos sirve para seguir acumulando experiencia de incubación de diferentes especies y también lo importante en diferentes situaciones, como por ejemplo diferente es esta. Lo que voy a hacer, me ha dicho que hay en torno a unos 20 huevos. Lo que vamos a hacer, ya tengo por aquí preparado un cartón, voy a ir sacándolos poquito a poco y lo vamos a colocar en este cartón de huevos para sacarlo de este plástico y además también salir de dudas de la cantidad de huevos que hay precisamente ahí dentro, ¿no? Son huevos, como veis, bastante grandes. Fijaros que en este cartón de huevos de gallina pues prácticamente se están rozando, pero bueno, caben perfectamente. Vienen muy limpios, muy blanquitos y esa pequeña pega, ¿no? Quizás la duda del tiempo que puedan tener algunos de estos huevos, ¿no? Estoy grabando el vídeo prácticamente cerquita del fin de semana. Si lo estáis viendo es porque estamos ya a sábado. Nosotros pues haremos la incubación, haremos el seguimiento y no preocuparos que salgan o no salgan, grabaremos algún que otro vídeo de ese seguimiento y posiblemente también del día que decidamos hacerle las ovoscopias. Y si nos pilla con tiempo, ¿por qué no? Pues tal vez hagamos también un directo en las ovoscopias a estos huevos de ganso, como hemos hecho otras veces también, sobre todo con huevos de gallina, creo recordar. También creo que hemos hecho algunas ovoscopias cuando hemos estado haciendo incubación de pavo, de huevos de pavo o guajolote. Ahí está. No me quiero dejar ninguno atrás en esta bolsa de plástico y así salimos de duda de la cantidad exacta de huevos que hay dentro de este plástico. Voy a quitar la bolsa. Ya están todos y fijaros, número redondo. Aquí está, lo voy a colocar mejor para que se vean. El número redondo, 20 huevos de ganso y fijaros el tamaño de alguno de ellos, ¿no? Fijaros el tamaño de este, ¿no? O por ejemplo, de este, fijaros qué tamaño. Lo que varían algunos de otros, fijaros
Fijaros el tamaño que tiene uno y el tamaño que tiene el otro. Ahí está. Pues bueno, lo dicho, he querido grabar este vídeo hoy, tal cual nos han traído los huevos. Quedamos esta mañana y ahora estamos por la tarde grabando este vídeo. La incubadora la hemos tenido puesta desde que nos llamó por teléfono y nos dijo que ya tenía estos huevos en su casa, que ya se los había traído su amigo. La pusimos porque ya sabéis que nos gusta ver si ha habido algún cambio en la incubadora en el tiempo que ha estado parada, descansando. Y nuestra intención es incubarlo en torno a los 38 grados y con una humedad un pelín más alta de los 65% aproximadamente de humedad relativa, 67, 68% más o menos, y ya después al final pues elevaremos la humedad para los últimos días un 10% más o menos. Esa es la idea que tenemos desde el principio, a no ser que a medida que vayamos avanzando en la incubación vayan sucediendo pues diferentes cosas. Tened en cuenta que la incubación de estos huevos dura mucho tiempo, dura aproximadamente 34-35 días, aunque nosotros, como vamos a incubar con esa temperatura un pelín, algunas décimas más altas, a lo mejor pues se adelanta un día o un par de días. De todas maneras, esperemos que estemos hablando de 30 y tantos días, porque será buena señal de que a los 8 o 10 días, cuando hagamos la ovoscopia, pues haya huevos que estén todavía formándose y merezca la pena continuar hasta el final. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.